Estoy leyendo algunos comentarios en el chat. Muy bien, Daniel, no se preocupe. No, en cualquier caso, si se han ido atrasando con sus tareas, si no han podido, por ejemplo, terminar el que mostrábamos antes de los textos, que fue hace 2 semanas, y que fue nuestra segunda clase, en todo caso, no hace mucho tampoco, traten de irlo completando, pero avísenme, ¿ya? Por favor, avísenme. Mándenme un mensaje por correo nomás. Profe, subí la tarea tanto de la sesión tanto, ¿me la puede revisar? Y yo me meto a mirarla, ¿ya? Para que pueda corregir en el caso que corresponda, si tienen alguna tarea pendiente de que yo pueda revisar. Todo lo demás está aquí para que lo puedan trabajar de manera autónoma, ¿ya? En cuanto a los apuntes que debían tratar de traer para hoy día o mantener con ustedes para hoy, justamente les van a servir para el trabajo con nota que se va a explicar hoy y que al final de la sesión, como siempre, voy a explicar en detalle de qué se trata. Bueno, vámonos entonces a nuestra Session 4. Estamos en la misma unidad, Unit 2, Companies. So, let's go with the grammatical point, present simple and present continuous. Okay? No. Estoy respondiendo en el chat. No, para no decir quién. No. No es necesario que por las actividades que hacen, voy a graficarlo de nuevo, no es necesario que por estas actividades me manden correo. No, yo creo que la compañera ahí más arriba que me hablaba se refiere a la tarea, por ejemplo, de acá, a la que subieron en el Padlet, a esta. Esta obviamente sí la debo revisar, porque no tiene revisión automática, ¿ya? Así que, si se refería a esa, por si acaso, aunque parece que por ahí está avanzando, me parece. Así que, me avisa cuando lo tenga lista. ¿Estamos? Para las actividades como las que voy dejando así, las van trabajando ustedes porque las respuestas las va dando automáticamente, las pueden volver a hacer. No es necesario. Lo que sí, y esto nos dimos cuenta hace esta semana, al comienzo de semana, si pueden ir cliqueando, chicos, las actividades, simplemente eso, es muy simple, cliquear, que vale decir que usted, ojo, que no tiene que ver con que la hayan hecho, pueden cliquearlo simplemente porque lo tienen cubierto, ¿ya? Traten de no mentirse a sí mismos, no va a llevar nota ni nada, pero sí me podría servir o nos podría servir finalmente como insumo para saber quiénes han ingresado, quiénes han trabajado al menos en las distintas actividades, ¿ya? Yo creo que voy a indicar claramente cuándo es una actividad que yo tengo que obviamente revisar o devolverles algún comentario, ¿ya? Aquí en la villa donde vivo yo, a esta hora hay fuego artificial. O sea, no entendemos muy bien por qué. O entendemos bien por qué parece, pero no nos queremos dar por enterados. Ya. Present simple and present continuous. Isabel? Hello. ¿Eso me dijo? Hello, Isabel, welcome. When we talk about the present simple and the present continuous, what are the differences? What are the differences between present simple and present continuous, people? What is the difference between a present simple and a present continuous in general terms, not just examples, but so what is the difference between when I use present simple and when I use present continuous? Do you remember? Present continuous finaliza en ing. Very good, Isabel. For example, present continuous, we recognize the present continuous
because verbs, very good, end in ing. Perfect. Very good. What else? What about the present simple? Vamos a dar vuelta para hacer el orden que tiene el texto. Exist verb irregular in verb to be. Okay, yes. ¿Sí? Verbo irregular. In the present, yes, in the present simple, very good observation, but careful, I'm going to correct the information. Yes, yeah. What is correct, Damian, is we have the verb to be on the one hand, and then all the rest of the verbs. Why? What happens to the verb to be? Very, very good observation, because the verb to be, ¿por qué enseñamos aparte el verbo to be en inglés? ¿Se han dado cuenta por qué se enseña aparte o no? Porque es el único verbo que uno dice, oh, el verbo to be. Porque es una talla, ¿no? Es parte del humor hoy día de nuestro. O aprendí el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be nomás es el que se enseña solito y guachito? ¿Se han dado cuenta por qué? ¿Cuál es la pillería que tiene el verbo to be? Versus los otros verbos en inglés. A ver. ¿Tiene dos significados? Bueno, puede ser. Tiene dos significados, aunque eso no afecta el hecho de que se enseñe por sí solo. ¿Ya? Separado del resto, digamos. Hay otros verbos que también pueden tener más de un significado. Yo advertí que había un vecino que iba a taladrar hasta ahora. Lo siento. Entre los fuegos artificiales y el taladro va a estar entretenida esta clase. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tiene de extraordinario el verbo to be que se enseña separadito del resto? Cuando hablamos de presente simple, en ese contexto estamos hablando. Presente simple es lo que hacemos todos los días. Oh, habitualmente. Bien, muy bien, te la jugaste ahí. Everyday actions. Ya, ese es el uso. Muy bien. Comparado con y el del presente continuo, Cintia. El presente continuo es lo que estamos haciendo en el momento. Muy bien. Esa lo que uno está haciendo. I am studying. Very good. To talk about actions at the moment of speaking. Muy bien. Ahí está la diferencia. Esa es la principal diferencia entre usar uno y usar el otro. Estamos ahí en el nivel del uso. En cuanto a la estructura, se ha mencionado entonces que los verbos en presente continuo además los reconocemos porque terminan en ing. Correcto también. En el caso del presente simple, Damián nos mencionó, y es lo que quiero corregir, porque no tiene que ver con verbos irregulares. ¿Ya? Los verbos irregulares aparecen con el pasado. ¿Ya? Con el pasado simple aparecen verbos regulares o irregulares. Lo que sí mencionó ahí, y estoy rescatando de Damián, es que el verbo to be se trata aparte del resto de los verbos. Y reitero mi pregunta. ¿Qué hace tan especial al verbo to be? Esencialmente, chiquillos, que el verbo to be es el único verbo en inglés que, como dijo la compañera, tiene dos significados. Significa ser o estar, por lo tanto es un verbo muy común, porque significa ser o estar. Dos verbos esenciales para comunicarse. Y tiene tres formas, que son am, is y are. A ningún otro verbo le pasa eso en inglés. Ningún otro verbo tiene tres formas distintas en un tiempo determinado, en este caso presente simple. A nadie más le pasa eso. Y por eso se enseña aparte el verbo to be. Por lo tanto, recuerden que siempre el I va con am, el you, el we y el they go with are, and he, she, it with is. ¿Ya? In the negative, we're just going to include the not, right? O we can abbreviate, en los dos últimos casos podemos abreviarlo, ¿cierto? Podemos fusionar el verbo to be con el not en la forma de aren't y con el is como isn't.
Entonces podemos negar. Esta es otra particularidad del verbo to be. Es auxiliar, se llama verbo auxiliar porque afecta el sentido de la oración en sí mismo. No necesita, como menciona Cintia en el chat, no necesita a otro auxiliar como el do o el das, que es el que vamos a ver ahora. Perdón. ¿Se entiende hasta ahí, no? Muy simple. Entonces, como significan dos cosas como tiene dos significados muy fáciles, muy esenciales, ¿cierto? Yo simplemente puedo hacer ejemplos como is a student at USACH. Ella es una estudiante en la Universidad de Santiago. ¿Qué estoy usando ahí? ¿Cuál es el verbo de esa oración? Is. ¿En qué tiempo está esa oración? En presente. Ella es una estudiante de la USACH. Present simple. ¿Con qué verbo? Be. ¿Pero por qué está conjugado así? Porque es el único verbo que se conjuga. Y si el sujeto es he, she o it, yo voy a ocupar is. Sorry again. In a negative example, so she isn't a UTLA. Si sabemos que es una estudiante en la USACH, she isn't a UTLA student. No es una estudiante de la América, for example. All right? Good. So what happens to the rest of the verbs? The rest of the verbs, sabemos entonces que al resto de los verbos en presente simple, necesitamos hacer una diferenciación con los sujetos que vienen a continuación. I, you, we, and they, por un lado, y luego con la tercera persona singular, o third singular person, he, she, or it. ¿Y qué le pasa aquí a los verbos en el presente simple? Le agrego una S. Muy bien. En el primer caso, ¿cierto? Con los primeros sujetos que están ahí, los verbos no tienen ningún cambio. Y en cambio con el, si el sujeto es he, she o it, solo en ese caso. Solo si son oraciones afirmativas también. El verbo es. Muy bien. Eso es lo que no le pasa al verbo to be. Por eso se enseña aparte. Todo el resto de los verbos les pasa esto. Entonces, we study at USACH. Estudiamos en la USACH. Verbo, ¿cuál es el verbo? Study. ¿Tiene cambios? No. No changes. Si hablamos solo de él, studies at USACH. En este caso, además la Y, porque es consonante Y. Yo no me voy a meter en esas reglas para no alargarme tanto. Podrían repasarlas. Yo les voy a recomendar un sitio al final para que repasen, gratuito, y tiene estas referencias, ¿ya? Para que las busquen. Algunos verbos simplemente agregan S y otros en rigor tienen unos cambios un poquito más sutiles. Si es consonante Y es I latina ES, los que terminan con CH, SH y X tienen que agregar ES en vez de solo S. Hay excepciones, ¿ya? Pero lo importante es esto. Solo ocurren con estos sujetos. He, she or it. Solo en present simple y solo en oraciones afirmativas. Nunca en oraciones negativas. ¿Ya? Entonces vamos a dejar estipulado eso. Que son solo oraciones afirmativas. Porque ¿qué pasa en lo negativo? Y aquí es donde Cinta ya nos adelantó que aparecen los auxiliares de presente simple. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los auxiliares del presente simple? El do y el das. Muy bien. Entonces aquí aparece con el I, you, we, and they, el do, y el he, she, or it, el das.
Y aquí se cumple una regla. Como el verbo auxiliar de presente simple es do, como es un verbo que termina en o, por eso agrega es y por eso existe la diferencia entre do y does. ¿Ok? Entonces estamos hablando en negativo, que puede ir separado, do not o does not, o puede ir, que es lo más probable que vaya junto, ¿cierto? Es más común, don't o eso es lo más probable, eso es lo más común. ¿Ya? ¿Y qué le pasa a los verbos aquí? ¿Cambian? No. No, muy bien, solo en oraciones afirmativas. Por lo tanto, aun cuando sea con he, she o it, pero si sabemos que es negativa, estamos seguros que la oración es negativa, el verbo no va a llevar cambios, porque el que manda ahora, o el que indica correctamente el tiempo y el sujeto, va a ser nuestro auxiliar negativo. Este es el que debe estar correcto. Doesn't, si corresponde a he, she o it, y el verbo no tiene cambios. Por ejemplo, for example, estoy usando los mismos ejemplos de acá, ¿ya? Como siempre. We don't study at UTLA. He doesn't study at Universidad de Chile. Right? Entonces tenemos el negativo correcto con el auxiliar, con we, but don't, correcto. Verbo sin cambios, correcto. Sujeto he, entonces el auxiliar debe ser doesn't, correcto. Verbo sin cambios. Entonces aquí ya hay una diferencia entre el afirmativo, que sí lleva terminación correcta, pero el negativo, el verbo, no lleva cambios. Listo. This is the present simple. Any questions? No. Very good. Entonces voy a asumir que está claro. Vamos a hablar ahora rápidamente del presente continuo, que ya nos adelantaron, ¿cierto? Que lo reconocemos porque son verbos que terminan en ing. La combinación correcta y completa de esto es que necesitamos una combinación entre be, la forma correcta del verbo to be, más verbos con ing. Esa es la forma correcta, ¿ya? Verbos con terminación ing. Por lo tanto, now we are studying English, right? We are not or we aren't studying Japanese. ¿Ya? What are we doing? Entonces aquí tenemos las tres formas, lo voy a hacer solo en esos ejemplos. Siempre debe estar correctamente el verbo to be. ¿Cómo vamos a ver que es la forma correcta del verbo to be? Porque tiene que tener coherencia con el sujeto. Y eso lo acabamos de ver aquí. You, we, they es are. Perdón, ahí, completo. Lo voy a poner en mayúscula. Are and is. ¿Ya? Y el verbo siempre debe estar con ing. Fíjense, un ejemplo afirmativo, ing. Un ejemplo negativo y el verbo con ing. Un ejemplo en pregunta y también está en ing. Acuérdense que en preguntas siempre vamos a invertir el orden del sujeto con él. Normalmente la palabra o verbo que sirva como auxiliar se invierte. El orden de sujeto auxiliar solo en preguntas. ¿Ya? No hablamos, perdón, de preguntas en presente simple. Me faltó el capítulo de las preguntas, pero la lógica es la misma. ¿Cierto? Con estos dos, vamos a poner al revés.
El do lo vamos a mantener con esos. Y el does lo vamos a colocar con el he, she o it. ¿Cierto? Y de nuevo el verbo seek. Y normalmente una pregunta debiera llevar algún tipo de complemento, como por ejemplo, usando los mismos ejemplos entonces, do you study at such? O does he study at Universidad de Chile? Right? Entonces de nuevo ahí los verbos da lo mismo el sujeto, no cambian, pero ojo con el correcto auxiliar. ¿Ya? And that's it. That's the structure of the present simple. That's the structure of the present continuous. So now let's talk about the difference in the uses. Correct for Cynthia. We use the present simple for everyday actions, for situations, actions, activities that we do every day or that we do regularly with some regularity, right? Whereas we use the present continuous to talk about actions normally at the moment of speaking, at the exact moment that we are speaking. We say now, this is happening now, right? So that's when we use the present continuous. So my invitation now is that you complete this activity here. The present simple and present continuous have, of course, some rules. Hay algunas que ya acabamos de discutir, si se fijan. Hay dos reglas que se ocupan aquí, expande un poquito la idea de las reglas, con dos usos para cada uno. El primero está hecho con el presente simple, que también sirve para dar información en hechos, informaciones que son hechos, factual information. For example, Tata produces cars. Tata produce autos. Es una marca que produce, esa marca produce autos. Es un hecho, ¿cierto? Por lo tanto, se va a expresar siempre en presente simple, mientras eso ocurra. Hay un segundo uso que ustedes deben buscar de ahí arriba entre las 4 opciones. Ya obviamente hay una que está usada en el ejemplo. Y lo mismo con los otros dos del present continuous que están aquí abajo. Fíjense en los ejemplos y las reglas son factual information, ya lo dijimos, está en el ejemplo. Información sobre hechos finalmente. B, future arrangements, compromisos futuros. Ojo, compromisos futuros. Routine activities and habits, hábitos o actividades rutinarias. And D, temporary situations, situaciones temporales. Traten de llegar al correcto, simplemente si no tienen cómo anotar ahí en el mismo material, en cualquier parte con el número y la respuesta. 1, 2, 3, and 4, and one of those. I give you 1 minute. Come on. 2 minutes. Check the examples. Ready? ¿Cuál sería el segundo uso del presente simple aquí? Al que hace referencia a este ejemplo. I usually arrive at the office at 8 o'clock. Usualmente llego a la oficina a las 8. ¿Sí? Sorry? Sí. Isabel, can you? Sí, Sí. Routine activities and habits, of course, es una rutina. It's a routine activity. Right? Y también podríamos referirnos a hábitos que son rutinarios, right? Routine activities and habits. For example, another example could be we always have English classes on Fridays at 7.
¿Sí? Esa es una rutina, es una rutina para nosotros, ¿no? Tenemos nuestra clase de inglés los viernes a las 7. At 7. We always have our English classes on Fridays at 7. So, ya sabemos que los otros dos son precisamente para el present continuous. El primero, number 3, she's staying in Mumbai till the end of the week. She's staying in Mumbai till the end of the week. Ella se está quedando en Mumbai hasta el final de la semana. Isabel responde en el chat y el resto, ¿están de acuerdo? Ella dice que T, temporary situation. Gabriela, yes? Yes. Sí. Temporary situation is number 3. Sabemos o se entiende del mensaje, ¿no? Que she's staying in Mumbai till the end of the week, la situación va a cambiar. Por lo tanto, es temporal. Temporary situation. For example, este igual podría ser a largo plazo, pero ojalá sea temporary situation. Example, we are living, or we are taking all precautions regarding coronavirus. Estamos tomando todas las precauciones respecto al coronavirus. Ojalá algún día no sea tan pase, digamos, no sea tan serio. So, claramente el último uso, entonces, este ejemplo. What are you doing on Tuesday afternoon? Aunque sea una pregunta, tiene una referencia claramente al futuro. Por lo tanto, el uso ahí es future arrangements. Arrangements. Very good. For example, entonces, oiga, profe, pero entonces, ¿cómo vamos a ocupar? ¿Podemos ocupar el presente continuo para hablar de futuro? Sí. Cuando hablamos de compromisos. That's an arrangement. Un compromiso que normalmente voy a tener con alguien, con un tercero o con terceros, ¿ya? Que normalmente implican una reunión, un compromiso con alguien más, ¿ya? No un plan. Eso es otro tipo de futuros. No nos vamos a meter ahí todavía, ¿ya? For example, I'm having dinner with my boss tomorrow. No, sí, tomorrow. Tengo una cena con mi jefe mañana. Normally, they are very close or very short-term situations. Situaciones de futuras, pero de corto plazo, porque son más plausibles. Y porque, como son un compromiso, normalmente tienen que ver con un futuro cercano, no es un futuro a largo plazo. It's not in the long-term situation, all right? We cannot make arrangements in 5 to 5 years term or 10 years term, of course not. Okay, ¿queda claro? Is it clear todo lo que estamos haciendo? Hemos visto cuántos usos entonces, 2 para cada uno. Present simple. Bueno, 3 si agregamos el de las acciones habituales, pero claro, se encierra en el de routine and habits, pero las que estamos viendo con el texto, 2. Hechos, otro ejemplo que no lo mencioné podría ser ese. The sun rises from the east. El sol sale desde el este. Ese es un hecho, no lo podemos cambiar, ¿cierto? Y routine activities and habits. Y el present continuous, en cambio, lo vamos a utilizar para temporary situations, vale decir situaciones que pueden cambiar, vale decir que no son permanentes o rutinarias, y ahí está la diferencia con el presente simple, pero también para compromisos futuros, que hay un elemento de compromiso que normalmente incluye a un tercero y es en un corto plazo de tiempo.
Ya no es un futuro a largo plazo. Si no hay dudas, los dejo con el ejercicio A. Y solo vamos a hacer el A. ¿Ya? You have to complete these sentences with either the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets. Deben hacer, discernir, decidir si hay dos verbos por oración, mire, salvo en el 6. En el 6 solo hay uno, pero en todas las demás hay dos verbos. Uno es simple, el otro es continuo. Ustedes deben determinar cuándo es uno, cuándo es el otro. Ya, aquí les voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Podríamos hacer 5 minutos? Un minuto por, más o menos por cada uno. Por último, el último lo revisamos juntos. No la sobrepiensen, porque lo vamos a revisar al tiro. All right, let's check. So this is activity A on page 18. Page 18. Okay, number one. The first part, we normally. So if it is normally, normalmente, of course we understand there is a routine. There is some sort of regularity. So, present simple. Hold, no tiene cambios porque el sujeto es we. We normally hold our sales conference in Mumbai, but this year, we, entonces algo como momentáneo, no es habitual, si normalmente son en Bombay. This year, we, come again. Holding. We are holding, no se olviden del verbo to be. We are holding it in Delhi. Entonces, normalmente tenemos nuestras conferencias de ventas en Mumbai, pero este año la vamos a tener en Delhi. ¿Se entiende la diferencia? Entonces aquí, aquí yo les recomiendo que vayan anotando el tiro, por ejemplo, que vayan asociando algunas palabras clave al tiempo correcto. For example, normally va a ser siempre present simple. Present simple, sorry. And present continuous, con la que aparece ahí, que es this year, porque este año es momentáneo. Lo que ocurre este año no puede ser tan permanente, no es habitual, ¿cierto? Se puede acabar. Vamos, number 2. Although we use our own self-representative at the moment, we use or we are using? We are using. Very good, very good. We're using, excellent. We're using our own sales representative at the moment. So, at the moment, en este momento, continuo. Our own sales representative at the moment, we generally generally use agents in China. So another one for present simple is generally. Very good. Number 3. Number 3. Tatsuo Works. Very good. Works. ¿Por qué con ese? Porque sí. It's present simple. Present simple. It's affirmative and is he. O, yes, I think it's he. Sí, acá dice he. No sabría decir si un nombre femenino o masculino en realidad.
pero ahí dice he. Ahí me ayudó el resto del texto. Tatsuo works, por ende con S, for a financial magazine. At the moment, el mismo, so at the moment he Is writing. is writing an article on insider trading. Perfect. Aquí no agregamos palabras nuevas en la oración en presente simple, no hay un indicador de tiempo tan claro, no, de hecho no lo hay, y se repite at the moment en la segunda parte. Number 4. Usually our sales director, usualmente nuestro director de ventas, present simple o present continuous. Simple. Ah. Simple. Simple, present simple, sí, dice usually, usualmente, ¿cierto? Usually, entonces la vamos a agregar aquí, usually. Por lo tanto, usually our sales director deals con S, porque es nuestro director de ventas o nuestra directora de ventas. Por lo tanto, ¿es un he o es un she? Deals with important customers, but I'm dealing with all inquiries while she's on holiday. While she's on holiday. Mientras. Eso vamos a poner acá. Momentáneo. O el mientras indica que es algo momentáneo. Mientras she's on holiday. Very good. Number 5. No. ¿Qué dice? Number 5. I am come from am. Poland. No. Come. El verbo es Come. come, Damián. No me cambia el verbo. Ese es el verbo. Come nomás. No cambia, ¿cierto? I come from. No. Very good. I come from Poland. But at the moment, again, I am living. oh, que sea Germany. bonito eso. ¿Podemos hacerlo de nuevo, por favor? Suena muy lindo. Cuando es espontáneo es más lindo. Así que no lo repitamos. Quedó grabado. Esto sí quedó grabado. I'm living in Germany at the moment. Nada que hacer, perfecto. Y el último tiene una sola respuesta. ¿Será una pillería? Sí. ¿Qué respuesta pusieron ustedes en la número 6? Simple continuo. Once. Wants. Simple pusiste, ¿cierto? Pero dice este año, po. This year. Yes. Por lo tanto, Solo por este año. debiera ser momentáneo. Y si fuera momentáneo, porque solo este año, la regla dice o el uso dice continuo. Is working. Pero es una pillería porque acá decía, It wanted. yo me lo salté a propósito, que ciertos verbos, some verbs, are almost always used in the present simple. Rather than, en vez de, eso significa rather than, en vez de el presente continuo. Por ejemplo, verbos como like, want, know o need. Son algunos verbos, ¿ya? Que se llaman verbos de estado, ¿ah? Para los que quieren averiguar. Se llaman stative verb. Stative, ¿se escribe? Stative verbs. Que son verbos que indican un estado. Por lo tanto, si es un estado, es permanente. De ahí la lógica detrás de esa excepción. ¿Ya? Por lo tanto, la única respuesta correcta, como lo dijo Cintia correctamente, aquí, aun cuando sea una expresión en continuo, que nos lleva a pensar que es continuo, es present simple. John Lewis wants to continue with expansion this year. Eso es lo que pasa. ¿Ah?
¿Qué pasó? Que siempre pasa eso con el inglés. Siempre hay una excepción. Son tramposos los gringos. Mira, mira cómo van en las elecciones. Yo acá en esta otra pantalla, tengo 3 pantallas en estos momentos. Allá en la tele va más lejos. Tengo ahí peleando los votos de Trump con Biden. Estoy muy interesado en saber, me interesa mucho saber quién gana esa elección. Se ha demorado harto. Ahí están, pero parece que ya lo dio vuelta. Biden ya ganó en todos los estados que faltaban. Estoy muy contento. Vámonos a explicar de qué se trata su última tarea. O sea, su más fresca tarea. Voy a dejar disponible ahora entonces la unidad 4. Perdón, la sesión 4. Ahí está. Sí. Si se quieren ir metiendo en paralelo sería fantástico. Si no, se los muestro enseguida. Un par de ejercicios de audio nuevamente, muy breves esta vez, no como los de la semana pasada, porque lo importante aquí va a ser... Ya, por favor, si alguien me puede avisar que está todo visible, se lo agradecería. Si es que alguien se metió. Ahí está. ¿Ya? Acuérdense que aquí arribita va a quedar grabada, va a quedar publicada esta sesión. Está todo, gracias, Cintia. Ya, mire. Esencialmente lo que se les va a pedir es esto. Create a presentation about a non-profit organization or company. Creen una presentación de una organización o compañía que ojalá sea sin fines de lucro. ¿Eh? A mí no me da problema, digamos, que piensen en otro tipo de compañía, ¿ya? De otro tipo de ganancias, ¿ya? Pero pensando que posiblemente ustedes están más asociados por sus perfiles a organizaciones más sociales, de corte de ayuda social o gubernamentales, o no gubernamentales también, podrían, en cuanto a la administración pública, podrían basarse en eso. Entonces, en primera instancia, usando los apuntes que hayan recogido de la sesión anterior, que estaban invitados a buscar en la sesión anterior, van a trabajar estas 2 pequeñas actividades de audio que hablan sobre, van a escuchar a alguien haciendo una presentación. Entonces, básense mucho en eso para generar su presentación. Sobre todo en esta segunda actividad, que es como el final o la parte medular de la presentación que van a escuchar, y que resume dónde está ubicado el head office, qué tipo de producto o pueden ser servicios, ¿cierto? La ganancia, las razones para el éxito de esa compañía, advertising and promotion, ¿ya? Entonces ustedes van a preparar una presentación similar considerando básicamente estos aspectos y yo ahí les recorté, eso lo tienen ustedes en el material de todas maneras. Hasta el final de la unidad 2 ese material, a ver, se lo voy a mostrar acá, que pueden encontrar la secuencia completa para que le haga más sentido de repente. Aquí miren, es la siguiente página de la que estábamos trabajando. Yo llevé estas actividades para allá, las que son más relevantes, ¿cierto? Y ustedes van a tratar de armar una presentación. Esa es la sección que recorté nomás y la pegué acá en el ahí está, en el asunto, ¿ya? Entonces, instrucciones. Pueden trabajar en parejas o individualmente. Esa va a ser decisión de ustedes, si se conocen, si no se conocen tanto. Este sería un buen momento para organizarse, aunque veo que hay una asistencia muy pequeña, pero hay gente y podrían organizarse ahora. Van a subir el video en un link que yo voy a dejar aquí abajo de todo. Aquí va a haber un link que voy a dejar publicado ahora. El plazo es hasta 2 viernes más, hasta el 20 de noviembre. No les puedo pedir que lo hagan antes por la semana de receso. ¿Ya? Hasta el 20 de noviembre. 2 viernes más. Sí, 20 de noviembre como plazo máximo.
¿Ya? Esta va a ser nuestra primera nota y esa va a ser la rúbrica que se va a considerar, ¿ya? Que es exactamente la misma rúbrica que se ocupó para, por ejemplo, eximir a las personas que al comienzo del curso se pudieron eximir. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o comentario. Yo, profe, dos cositas. Dígame. Esto es la nota de la primera PEP, ¿cierto? No le vamos a poner ningún nombre. Ya, ¿Ya? Es nuestra primera nota. ya. Por el Y, momento no tiene nombre. ya, perfecto. ¿Y en tiempo más o menos cuánto tiene que durar? Cubriendo todos los aspectos que se piden, en promedio no debiera ser menos de probablemente 3 minutos como mínimo. Ya, Y es que el máximo lo pueden armar ustedes, ya. siempre y cuando cubran solamente la información que se pide. Miren, introducing yourself. Bueno, estos aspectos, digamos, del grueso de la presentación. Esos datos deben ir, ¿ya? Deben tratar de incluirlos. Introducing yourself, que se presentan ustedes mismos. Stating your aim, van a hablar sobre el objetivo de la presentación. Hacen un perfil de la presentación, ¿cierto? Outlining the presentation, que se usa al principio, que es lo que hacen aquí en esta primera actividad, es lo que van a escuchar en el primer audio. Primero voy a hablar de esto, segundo voy a hablar de esto, tercero voy a hablar de esto y cuarto termino hablando de esto. Eso debería ocurrir al principio. Luego ya empiezan con la presentación, la información que es nueva, van cambiando a la siguiente sección y terminan su presentación. Este esquema les va armando el asunto. Y ambos audios sumados dan una presentación completa. Si nos basáramos en ese tiempo, serían alrededor de 3 minutos y medio, algo así. Entonces, claro, estamos hablando de un gringo que va a presentar ahí, por lo tanto, mínimo para ustedes debería ser 3 minutos, mínimo, y el máximo 5 minutos, 6 minutos, no debiera ser más que eso. En el formato que más le acomode. Yo recomiendo, gente, yo recomiendo que utilicen Zoom. ¿Ya? Que utilicen Zoom para grabar una presentación. ¿Lo han hecho? ¿Han grabado una presentación? Yo grabo en PPT. Generalmente uso PPT para grabar. ¿Y dentro del mismo PPT grabas? Sí. Ah, puede ser una opción. Para los que no manejan tanto eso, yo les voy a dejar un link ahí mismo. Lo voy a alojar aquí mismo mejor en YouTube, de un manual que es muy breve de cómo usar Zoom, ya que estamos usando Zoom, lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy grabando mi clase, ¿cierto? Y ustedes podrían hacer exactamente lo mismo. Y se van a ver en este recuadro que ustedes me ven siempre aquí arribita en las grabaciones del video, ¿cierto? Como en las clases grabadas. Y a mí me basta con eso. Como cuando lo vemos aquí, ¿cierto? Y cuando uno graba algo de Zoom, se ve ahí arribita, ¿cierto? Así se van a ver ustedes, chiquititos a lo mejor. Y acá van a poder presentar lo que quieren presentar. ¿Ya? Entonces a mí me basta con que eso sea su presentación. No necesito verlos de cuerpo completo ni nada. Sí necesito verlos, aunque sean chiquititos, pero necesito verlo en algún momento, en alguna parte del video que van a hacer, porque también me sirve ver la pronunciación, me sirve ver la actitud, me sirve ver, y principalmente ver que sean ustedes los que están presentando. ¿Ya? Para evitar, ¿no? Cualquier cosa, cualquier malentendido. Y además hay evidencia también de que son ustedes los que están trabajando. ¿Dudas? No, ¿No, Gabriela? ¿Isabel? no. ¿Daniela? ¿Cintia? Damián se aburrió y se fue. Isabel, no. Y Daniela, espero que no, aunque Daniela me avisaba que iba camino a su casa, así que debe estar ahí entretenidísima, tratando de comprender todo esto a lo mejor. Cualquier cosa, escríbanme. La próxima semana de receso, pero no quiere decir que no se puedan contactar conmigo para cualquier duda. La evaluación es para 2 viernes más, no para la próxima semana, pero mientras antes lo quieran enviar, obviamente se agradece. ¿Ya?
Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Tienen el resto del módulo para empezar si quieren tirar líneas sobre eso. Aunque creo que no va a pasar así, pero bueno, es lo que tengo que decir. See you. Yes, see you in 2 more Fridays. See you in 2 more Fridays. Have a wonderful weekend. Have a wonderful break week. Semana de receso. Break week. And see you. Have fun. Igual, profe, que esté Bye bien. bye. Good night. See you. ¿Me responde si hay plazo máximo para la tarea? Sí, pues, el 20 de noviembre. ¿Cuántas Yo le tareas? explico, profe, en el grupo de inglés que tenemos, no hay problema. Sí, pero me está preguntando Igual por lo faltaron anterior. hartos. No, nada de lo asincrónico tiene plazo, a excepción de la primera tarea que ya dejé los comentarios. Lo expliqué al principio, Isabel, ahí te van a ayudar probablemente en el grupo. Ahí hay una compañera que pregunta si tienen grupo, si la pueden agregar a lo mejor. Sería fantástico. Cintia Ya. está preguntando que tienen grupo, si la pueden agregar. Ahí Sí. ustedes pónganse de acuerdo. Sí. Aprovechen ahora que no he cerrado la sesión, si quieren, en el chat. No, que me hable al WhatsApp. Ya. Está en otros grupos, creo. Sí. Perfecto. Ya pues, see you. Bye bye. Chao, profe.